auditor financiero. Muchas gracias. Ahí me regalan la grabación, por cierto, ¿eh? No es cierto. Bueno, sí me la regalan de todos modos. Estamos haciendo trabajos en el instituto que quedaron ahí, digo, a mí me pusieron como coordinador, tengo los esbozos, tengo los avances, pues ahí quedaron para que si se le quiere dar continuidad a los que están parte de la Comisión Nacional ahorita, se le pueda dar, pero ¿cuál era el tema? Que con nosotros como contadores públicos, si no queremos estar metidos con lo que es lavado de dinero, que ya con el tema de beneficiario y controlador, pues cada vez nos vamos metiendo más, y ahí les pongo otro tema, señores. Fíjense, en la medida que las sanciones penales y fiscales avancen, el compliance florece. Es una máxima que a mí me gustó, que he compuesto, vaya, a la luz de varios comentarios, pero en la medida que las sanciones penales y fiscales avancen o acontecen, el compliance florece. Y entonces ahorita nos exige todo, pero no por un deber oye, sí me interesa el compliance, porque tendríamos que verlo sobre otra vértice. ¿Será que el compliance le genera valor a mis empresas? Y todos los que estamos acá, sin duda, nos vamos a decir, van a decir que sí, por supuesto. Si tú vas a comprar otra empresa, quien la quiere, dice, tiene programas de compliance, por supuesto que tienen checklists superiores, además de hacer la respectiva due diligence, los conocemos. Me parece que realmente el compliance puede ser un catalizador o un generador de valor de las empresas. Sin embargo, la pregunta sería, ¿los empresarios, los dueños de las fortunas de las empresas en sí mismas, lo ven así? ¿O solo lo vemos nosotros porque sabemos o queremos comprender el principio del compliance? Porque ya vemos que el compliance es muy amplio y no podríamos pretender abarcar todo un programa de cumplimiento tan solo como contadores públicos y con todo el respeto, tan solo como contadores públicos y como abogados, y como contadores públicos y abogados. Eso lo decía mi amigo Henry Fox-Bogg, que decía, los contadores, pero también los abogados, no podemos llevar la bandera solos. Los contadores y los abogados somos la primera línea de acción frente a la prevención, en este caso frente a la institución de un programa de compliance. Somos los primeros que atacan la organización o que deberíamos estar involucrados en el proceso de resolución de problemas, que no hay compliance ahí, porque el compliance era previo, o evidentemente la prevención del mismo, que aquí sí entonces hay compliance. ¿Y en qué se parece? Abogados y contadores a la corrupción y el lavado de dinero, en que ambos son transversales. Acá abarcan cualquier actividad económica de cualquier nivel de tamaño en el mundo, y los contadores y abogados estamos inmersos de una manera transversal en esas actividades económicas. Bueno, en todas estas cadenas que una empresa nos pueda ofrecer, y estoy hablando particularmente de lo toral, porque, insisto, la corrupción se percibe de manera sustancial o prácticamente inequívoca a la luz de lo público, y por cierto las tipologías tienen que ver con lo público, pero también hay corrupción interna. Imagínense la empresa que ustedes quieran, imagínense el proveedor de esta plataforma que es Zoom, que eventualmente le diga el departamento de pagos de Zoom, la persona que sea el que, ya no el que autoriza los pagos, el que los programa, y que le diga dijéramos, pues un proveedor, oye, tú, programador de pagos de Zoom, y digo Zoom porque es la plataforma que estamos usando, no, tampoco lo estoy haciendo publicidad. Pues mira, si me pagan a mí antes de la fecha que pago, y si tú me lo programas porque tú tienes la capacidad de hacerlo, pues te voy a dar el 0.5% de mis pagos. El que le provee todo el desarrollo tecnológico a Zoom, imagínense, ¿no? O el 1% de mis pagos. Y yo ya lo veo como costo. Y tú te lo quedas. Entonces la otra persona tiene un estímulo. ¿Cuáles son los estímulos que nos mueven al tema de la corrupción? ¿Y cuáles son los estímulos, motivos que nos mueven al programa de compliance? Evidentemente la empresa, la otra, si lo vemos desde el punto de vista de factor económico, puede decir la empresa de Zoom, pues a mí no me importa, yo pago los 100 y si el proveedor se queda con 99, es bronca del proveedor. Pero eso es un tema de lealtad hacia el cliente y hacia a los stakeholders de la organización. Yo creo que el riesgo reputacional, eso son el nuevo paradigma dentro de las organizaciones, es el compliance, e insisto, a la luz de que en lo penal y lo fiscal se eleva en sanciones, pues el compliance florece. Bueno, y que evidentemente al hablar de corrupción, pues tenemos que traer diversos sentidos. De manera genérica, pues corrupto es todo lo que se echaba a perder. Por supuesto tenemos definiciones particulares que se han tratado de esbozar en algunas convenciones,
muy importante decir que a la luz de esta convención de Mérida del 2003, 2004, 2003, que eventualmente recuperó algunas expresiones de aquella convención de 1996, donde no se definía lo que claramente era una corrupción. Ya en este mismo artículo, en este apartado de esta convención, estos son los antecedentes, dijéramos, de cómo la Organización de las Naciones Unidas empezó a voltear a ver a este fenómeno social de manera transnacional y que laceraba las economías a la luz de lo que ya he comentado. Pues ya vino esta convención y estableció estos tipos o estos elementos dentro de las organizaciones, y no solo lo público, por supuesto, ¿verdad? Dijo primeramente que corrupción es el requerimiento, la aceptación directa o indirectamente por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier objeto de valor pecuniario, sobre todo, u otros también beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona, a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas. Y en este sentido, la verdad que es muy ambiciosa esta primer idea que nos ofrece la Convención. ¿Será que corrupción es contratar a una persona que no tenga las credenciales para desempeñar un cargo? Perdón, y voy a hacer una pausa. Y todo va a ser disculpas, porque el llamado a la conciencia muchas veces parecería intrometerse en esos temas, pero esas expresiones, señores, de 90% capacidad y 90% honestidad y 10% capacidad, y sí, está muy bien la honestidad, por supuesto, sí, o sea, no podríamos decir que no, es lo que demandamos de un funcionario público, un servidor público en lo general, pero la capacidad también. Si no estás preparado, pues esto es un acto de corrupción, pero como no es pecuniario, no hay flujos, pues se pierde. A ver, corrupción sería el hecho de contratar, Gabriel contrata a su hijo, dentro de su cuerpo de funcionarios y la pone como alto directivo abajito de él. Uno puede llegar a pensar, es que tú confías en las personas que están a tu alrededor y no vas a poner a otra persona que no confíe, sí, pero es que ¿no será que se está beneficiando doble? Esa perspicacia, es decir, no, vamos a ver, más allá que tenga capacidad, credenciales y todo, ¿cómo le llamaríamos a ese acto? Ya sé, lo vamos a resolver. Janet Ayala, tú estás en otra secretaría, ¿verdad? Sí, oye, no seas gacho. Contrata a mi hija y yo contrato a tu hija y ya, nos quitamos de los prejuicios de corrupción. Pero hay corrupción. Beneficio propio, dice, ¿verdad? Y si entendemos este beneficio con lo que... ¿Perdón? No, nada, Néstor, nada más me da gracia el ejemplo. Pero, ¿estás de acuerdo? Bueno, perdón, lo dejo ahí. Si estás de acuerdo o no, es mi comentario, Y yo lo dejo y, por supuesto, todos podemos discrepar, pero es más, la misma DIAN, de la UNODC en Colombia, la DIAN, dispuso esto como un acto de corrupción, contratación cruzada de parientes, ¿no? Bueno. Sí, coincido contigo, amigo, definitivo, coincido. Vamos, Janitita, y vamos a ir, no sé cuánto tiempo es esta charla, pero la verdad que, pues la verdad, vamos a hacer así como que filósofos de hablar de este tema de la corrupción, ¿verdad? Que generar esa duda, dijo Aristóteles, por eso le puse este pastel de preguntas, y tengo otras, ¿verdad? Porque y yo creo que cada uno cuando más avanzas va generando una serie de dudas. El ofrecimiento, a ver, se dieron los requerimientos, la aceptación, oye, pero corrupción es también, en este ejemplo de Zoom que les dice, la empresa que le dijo a la persona que le programaba primero su pago, no obstante de que se está sacrificando su utilidad. Híjole, es que cuando hablas de empresas dices, nadie, el empresario nunca pierde. Siempre hay uno que gana y uno que pierde. ¿Realmente está perdiendo ese 1% el proveedor de Zoom? ¿O le está agregando la facturación de una u otra manera ese 1%? No sabemos. Pero bueno, el otro tema es el ofrecimiento y el otorgamiento. Dijéramos la operación espejo, ¿no? Del primer elemento, no lo voy a leer, nada más hay que decir que uno lo ofrece, uno lo pide y en el otro caso uno lo ofrece. Y cuidado, que es ahí donde eventualmente, ayer miraba una película, una escena de una película, ¿verdad? Cantinflas es un señor para todo este tema de la corrupción,
Y cuando le dice al policía de tránsito, te voy a dar para tus chescos, saca 2 popotes, ¿no? Y el otro, sí, adelante, déjame pasar, te doy para tus chescos. Sí, como no, y saca 2 popotes, el clásico ejemplo, ¿no? O chiste que ya sabemos. Pero bueno, ofrecimiento y el otorgamiento. La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones. Cuando las políticas públicas en materia de contratación, que es donde sustancialmente nos vamos a lo pecuniario, se empiezan a relajar, se empiezan a romper o tienen vértices de acomodo, es decir, líneas donde, imagínense un cajero bancario que no puedes depositar un cheque superior a 60,000 pesos en efectivo, por decir una manera, y llega el ejecutivo bancario y dice, sí, no, pero yo te autorizo con mi clave. Esos modelos, esas políticas que se llegan a romper y que llegan a relajar el sistema son parte de un ambiente corrupto. Ojo, y dije sistema financiero ya. Y vamos a entender que mucho del auxilio de lo penal, de lo fiscal, radica a la luz del sistema financiero, porque evidentemente, a la luz del control económico, pues las personas piensan, o los países piensan tener, dijéramos, todo este escenario de gestión de riesgos a través de la información que dan los bancos. Por eso, estos modelos disruptivos desde el 2008, desde el 2009, de la criptoeconomía, donde sacas al banco y ya es un peer-to-peer, entonces ya no les gustó mucho a los gobiernos, que por cierto, ya cada vez están más regulados. Ya sabes qué, no nos hagamos pato, no vamos a poder con esto, subámonos a la luz de esta tecnología, que hay mucha regulación al respecto, ¿no? El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualquiera de los actos a los que se refiere este artículo. Acordemos que estamos hablando de un tema delictivo al hablar de dolo, o por supuesto la omisión, pues ya estamos hablando de los dos delitos por excelencia a la luz del artículo 7 del Código Penal Federal. Y la participación como coautor, autor, coautor, instigador, cómplice, cubridor, en cualquiera de estas formas. Estamos hablando ya de la comisión inmediata a la luz del artículo 13 de este mismo ordenamiento. Y por supuesto, ya en este punto, ya estamos hablando de lavado de dinero. En este último escenario ya hay alguien que le va a ayudar. Oye, y la persona que corrompe, que se corrompe y que acepta el dinero y lo acepta y lo recibe en efectivo o lo recibe en transferencia y ella misma lo administra, ¿está cometiendo el lavado de dinero? Me parece que no, a la luz del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. O sea, no puede él, por el principio nebis in idem, ¿no? Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. O es corrupción en este caso, o es lavado de dinero. Lavado de dinero, lo voy acotando, tendría que aparecer en la figura jurídica de lo penal cuando una persona, además de esta, se vincule con una. Yo sé que en el tema fiscal van a decir el mismo que infringe la ley fiscal, es el mismo que lava el dinero. Habría que verlo, o sea, por eso tiene muchos desajustes este artículo 400 bis, y de aquí, por supuesto, tenemos expertos como pues, está Janet y había dicho, está mi amigo Alonso, y todos, por favor, hemos escuchado mucho ya de estos temas que no voy a tratar de ahondar mucho, más allá, irme a explicar sobre estas tipologías de corrupción. Tipología, a la luz de la criminalística, permítanme hacer una comparación. A la luz de la criminalística, ofrece esos elementos de investigación y que si la criminalística quiso llegar a cómo se cometió un delito con todo santo y seña y se deriva balística y todo lo que es forense, pues el tema de las tipologías alude a lo forense, alude a los medios sobre los cuales y técnicas que se utilizaron para la comisión de los delitos, en este caso financieros, que tiene que llevar su propio matiz de investigación, ¿verdad? Y esto es permítanme expresarles esto, por favor, y es con todo el respeto, también una aportación que les puedo hacer en respecto de esta línea transversal. Porque me parece que la actitud en este aporte oye, ¿qué tan atento soy o qué tan preocupado u ocupado soy por establecer estos estándares que más allá de beneficiarme o perjudicarme, y partimos desde la línea, si no te perjudica no hagas nada, pero también la idiosincrasia es parte de la indiferencia puede ser parte de la corrupción, si tú dices, bueno, pues mira, yo no tuve nada, yo vendí, y clásico, ¿no? Y en este momento cito a Zaffaroni, el ministro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en un ejemplo que yo vi en una YouTube, me gustó muchísimo, de, oye, pues a ver, vamos
Yo vendo machetes y veo que dos personas están peleando enfrente, uno sale corriendo, me viene a comprar un machete, y la pregunta sería, ¿para qué? Bueno, machete, perdón, de este lado del mundo, de México, porque estamos hablando de punta a punta para los que no lleguen a ver donde quede grabado esta sesión. Bueno, machete es el cuchillo, este largo segador con el que cortan los montes, ¿no? Los pastos, los árboles, en fin. Viene a comprarme esta herramienta, esta arma blanca, y la pregunta sería, ¿se lo vendes o no se lo vendes? En una actitud indiferente, tú puedes decir, pues es que yo vendo machetes, a mí no me interesa el problema de aquellos dos, yo le vendo el machete y no sé qué vaya a hacer con el machete. Pero la siguiente pregunta, si viste que se estaban peleando, ¿será que no te dio tu idea? O sea, ¿no tenías ese criterio como para decir que lo voy a utilizar para darle en la torre al otro? Es que pues no es mi problema. Yo vendí machetes y yo vendí mi machete, no tengo problema. Entonces, cuidado con la comisión, los medios comitivos ahí también por la imprudencia, ¿no? La actitud de idiosincrasia de la administración, incluyendo colaboradores, por eso este código de ética y de conducta más que de ética que dice el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, debe estar un código de conducta debidamente socializado, marca la expresión. Este es el principal, desde mi punto de vista, catalizador. Es decir, ¿te ayuda o te perjudica? Que propicie un marco de eficiencia o de vulnerabilidad en estos tres elementos donde nosotros como contadores públicos, y esto lo lleva cualquier bandera con abogados, con todos lados, empresarios obviamente, en estos tres elementos clave para la vida institucional. Gobierno corporativo, ¿qué tanto quieres establecer las políticas que protejan a las minorías? Control interno, pues lo evaluamos nosotros a la luz de los dictámenes, y el marco de prevención del lavado de dinero como un tema toral de donde estamos, de este espacio, de este foro, pero a la luz de cualquier delito, ¿no? ¿Cuál es la idiosincrasia? ¿Qué aporte quieres tener en esto? ¿Realmente quieres establecer medidas de control? Y en este sentido, pues tenemos estándares, señores. Nosotros el Código de Ética, que nos marca la 12ª edición del Código de Ética de enero del 2020, que ya está, que es una primera edición armonizada a los ámbitos internacionales, que rescata muchos elementos importantes. Yo les cito, señores, dos numerales que hay que entender. Evidentemente, el contador público en los sectores público y privado, y el contador público en la práctica independiente. Respecto en estos numerales, tomen esa nota, por favor, 2.60, los párrafos, lo pueden buscar así en el Código de Ética, la respuesta al incumplimiento de leyes y regulaciones. Y bueno, para no dejarles la suspicacia, yo también acá se los tenía, o dejarles tarea, ¿verdad? Porque no nos gusta nadie que nos deje tarea, tenemos muchas cosas que hacer. Este apartado de respuesta al incumplimiento de las leyes y regulaciones nos dice: los contadores deben cumplir con los principios fundamentales y aplicar el marco conceptual establecido en la sección para identificar, evaluar y responder las amenazas. ¿No? Se crean amenazas de la intimidación personal. Perdón. No, sí, mi internet está bien. Me mandó una señal esto, pero mi internet está bien. Se crean amenazas e intimidación de interés personal, cumplimiento de principios de integridad, comportamiento profesional, cuando un contador público se da cuenta de incumplimientos, sospechas de las leyes o regulaciones. En esta parte me quedé un poco acá y básicamente va diciendo lo mismo, ¿no? Siguiente numeral, son copy-paste casi los dos, ¿eh? Un contador público podría detectar o ser informado de un incumplimiento, sospecha de incumplimiento, en el curso de la realización de actividades profesionales. Aquí dice, de un servicio profesional a un cliente. Estamos hablando, allá estoy contratado y aquí soy un tercero, ¿verdad? Un proveedor. Esta sección orienta al contador público en la evaluación de las implicaciones del asunto y los posibles cursos de acción cuando responde el incumplimiento, sospecha de, fíjense, leyes y regulaciones, voy a quitar leyes y regulaciones que generalmente tienen un efecto directo en la determinación y monto y revelación significativos de los estados financieros de la entidad. ¿Ok? ¿Qué tanto impacta el tema de posibles comisión de delitos de corrupción y lavado de dinero a la luz de los programas de este programa de integridad del artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y ya no digamos en el tema penal? Otras leyes y regulaciones que no tienen un efecto directo en la determinación de los montos y revelaciones en los estados financieros de la entidad, dígase, no es algo económico, pero sí puede ser reputacional,
pero cuyo incumplimiento podría ser fundamentalmente para los aspectos operativos del negocio de la entidad, su habilidad para continuar en el mismo o sanciones significativas. Hablemos del tema reputacional. Y acá nos va diciendo las amenazas y quiero llegar al numeral punto 5. Fíjense. El incumplimiento de las leyes y regulaciones comprende los actos, voy a bajar acá también, comprende los actos de omisión o comisión, dígase dolo, y en este caso culpa, intencionados o no, que son contrarios a las leyes o regulaciones vigentes cometidos por las partes de la entidad. Y quiero llegar particularmente, aquí está, miren. 2.265 segundos, nota explicativa. La es una nota explicativa y vamos a ver la nota explicativa de esto. Ejemplos de leyes y regulaciones a las que se refiere esta sección incluyen aquellas que tratan sobre fraude, corrupción o soborno. En primera línea, señores. Después de esto, por supuesto, viene temas de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y ganancias del crimen. Pero nos puso en primera línea el tema de la corrupción. Luego síganlo leyendo, por favor, señores. Ya se los dejo ahí para saber de que esto no es solo un tema de, es que pues, si yo no detecté el problema y no me involucra, la verdad pues, no me tiene nada que ver. Señores, estamos faltando al código de ética con todas las responsabilidades y por eso la profesión realizada en el Instituto Mexicano de Controles Públicos lleva pasos adelante. Cuidado, señores. Porque en la consigna está el compromiso. Y esto no vaya a ser como los programas de compliance, que se tienen tan solo para una imagen reputacional y no para su cumplimiento. Pues aquí estamos todos metidos, ¿no? Y lo pongo sobre la mesa y de hecho, dicho sea de paso, pues también pues en mis propias palabras va mi propia sentencia, ¿verdad? La fórmula de la corrupción. Este señor, Robert Klitgard, es uno de los personajes contemporáneos más influyentes y que ha dicho, ha establecido esta fórmula que ustedes ven arriba: monopolio más discreción menos la responsabilidad es igual a la corrupción. Discreción, también traducida como transparencia. En México, por eso es muy importante, después de la Convención de Mérida, derivó este Sistema Nacional Anticorrupción, y lo digo con el respeto para esa institución. Yo le tocaría la puerta y diría, ¿dónde está hoy? ¿Qué ha hecho en esta administración? Insisto, no es color, no son colores, pero ahí está. Miren cómo va evolucionando el monopolio. De lo negro ya va pasando un tema negro, que negro es podrido, ¿no? Es la corrupción. Discreción, responsabilidades, colores, a propósito los dejé así para entender de que al final el monopolio lo debemos entender como, como una excesiva libertad para tomar decisiones sin compartir el poder por otras instancias. Ojo, no estoy solo hablando de lo público, también está lo privado. Hay corrupción en las instituciones, donde pese a todos los trabajos y credenciales que pueden tener las personas que puedan ocupar puestos de representación o algo, pese a todo, hay una excesiva libertad para tomar decisiones sin compartir el poder con otras instancias. ¿Y qué instituciones de las cuales somos parte? Ustedes sabrán, tenemos gremiales, empresariales, evidentemente sindicatos. Veámoslo al interior de lo nuestro, ¿no? Discreción o transparencia. La alta discrecionalidad, entendida como la ausencia de controles legales o de otra índole adecuados para evitar el abuso de poder. Y la responsabilidad, la ausencia de responsabilidad, condición que lleva a que los actores que participan en la corrupción no enfrenten consecuencias. Un segundo, por favor, permítanme un segundo. Pues bien, señores, aquí pues esta fórmula, pues la verdad que nos aclara mucho, y aquí, señores, pues los índices de corrupción, ¿no? Y sobre todo este Anti-Money Laundering Index del Comité de Basilea. Miren cómo establece en este marco de la prevención del lavado de dinero un índice donde México siempre ha estado a media tabla. Les pongo aquí hasta el 2021, en el preliminar,
qué ubicación tiene México respecto a todos los países que se están conjugando en estos índices. De repente hay 144 países, de repente 203 como en este caso. ¿De qué depende? De que quieran cooperar, y en este caso, pues cómo se van midiendo. Pero México ha estado regularmente a media tabla de este índice. ¿Y cuáles son los mejores escenarios de México a la luz de esta fórmula de Klitgard? La transparencia pública, fíjense, señores. ¿Y no será que por este hecho de que hay mayor transparencia, nuestra percepción diga o aluda a que hay más corrupción? Es que en realidad, o es la misma, yo digo que tampoco es menos, tampoco, no estoy diciendo nada, más bien es, ¿no será que porque se muestra más nuestra perspectiva dice que hay más corrupción? ¿O será la misma? ¿O será la menos? No sé. Miren, evidentemente el tema de corrupción, como este indicador que se muestra dentro de los más agravados, pues es claro que nos conlleva a todos, porque este índice no solo mide la corrupción desde el punto de vista de quien recibe, también el tema del soborno, ¿no? Y el soborno sería, pues, la persona que eventualmente estaría ofreciéndolo, pues esos dineros, los recursos, los beneficios de cualquier tipo. Ojo, también, señores, con todo respeto, señores, con todo respeto, nuevamente, pues corrupción sería, pues no te doy efectivo, pero te doy un coche, te doy una casa. Por eso duelen muchos las banderas blancas, cuando eventualmente, pues, no todos quieren cooperar, y es un deber de conciencia. Entonces, nos duele mucho a todos, porque más allá de criticar a alguien, es decir, bueno, al final fue nuestro dinero, y al final del día, ¿cuándo va a llegar una persona que realmente queramos, nos corresponde a nosotros mismos, ¿no? Empezar por acá. La corrupción es vertical, horizontal, pero ¿dónde empieza? Me parece que en lo vertical empieza abajo. Y en lo horizontal, entre iguales, evidentemente implica en el rango del respeto. Bueno, ¿qué pasó aquí? Algo pasó, permítanme. Ah, sí, se me fue el índice. Bien. Bueno, aquí me brinco esta lámina, la verdad se las dejo, pero es una comparativa de los paraísos fiscales y el tema así hay una comparativa en razón de las láminas siguientes. Estos datos no son de lo más actualizado, ya tendrán 2 años en los números, pero lo que quiero mostrar con estos 20 billones de dólares que se pueden generar a la luz de los delitos económicos, señores, y bueno, y que en México tiene un costo per cápita, de acuerdo con este índice, hasta el 2018 de 6,500 pesos por persona, seguramente hay más. Lo que quiero demostrar con esto es cuáles son los destinos de estos dineros, ¿no? Por supuesto, se va al sistema financiero como parte de la actividad financiera, una actividad vulnerable, a la luz de lo financiero, a las actividades vulnerables financieras, y yo lo marco, reguladas, y a las otras actividades que no están reguladas ni por el sistema financiero, ni la ley antilavado, pero que son vulnerables en razón de ser susceptibles de ser usadas para el destino de este dinero. Son vulnerables, y voy a citar 2, y la carta de porte era uno de los elementos, ¿no? El sector transportista, el sector agropecuario en México, el sector profesional, y aquí cuando hablamos del sector profesional, ya aquí nuestros amigos, que ustedes mismos en la comisión, y los que nos escuchan, de los invitados que se hayan podido sumar a esta sesión, pues hay que entender que hay ciertos artistas, ¿cuáles? Perdón, ciertas profesiones, ¿cuáles? U oficios, ¿no? Los deportistas, los artistas, pues ahí están estos temas. A mí no me importa si me invitó a cantar el Chapo. Es más, no podía negarme a que el Chapo me contratara, ¿no? Porque pues, si me niego, pues ya tienen otros estímulos, ¿no? Para la contratación. Y por supuesto, parte de este dinero se va a la luz de la corrupción, sobornos, tanto en el ámbito público como en privado. Bien, decíamos, es transversal, es un delito autónomo en materia de lavado de dinero, y se parece mucho el tema el tema de la corrupción. Es un conjunto de operaciones complejas. En la corrupción de repente no lo es tan claro, tan complejo, simplemente de repente habría que ver nada más los vínculos. ¿Cómo llega? Puede ser complejo, puede ser que no, pero bueno, es un fenómeno de dimensiones internacionales y utiliza lo digital a la luz del sistema financiero para poder migrar, y por eso los criptoactivos hoy por hoy tienen una gran demanda a la luz de estos elementos, y por eso allá en Europa, solo un paréntesis en el comentario, ya dijeron que ya las operaciones con criptoactivos ya no van a poder ser anónimas.
están en esas iniciativas, ya tienen que ser pues, nominativas en un momento dado, y se tiene una evolución permanente, constante. Por eso es el análisis de la tipología también. Se presenta una continua expansión de esta actividad delictiva. ¿Qué nos dijo? ¿Qué nos dice en este caso el artículo 400 bis en relación a este vínculo ya? Hay que decir, señores, que Palermo nos cita de una manera muy particular el tema de como delitos subyacentes o precedentes, el tema de la corrupción. Nos habla también de los delitos económicos donde se puede conjugar el delito fiscal, hay que decirlo también. No obstante, siempre lo deja abierto, o más bien al ajuste, deja estas expresiones al ajuste del derecho interno mexicano, y por eso este delito de lavado de dinero, a la luz del artículo 21 constitucional, híjoles, sí, 21 constitucional me parece, no sé si es el 21-22 del no civil, no puede ser juzgado. Janet, tú que eres abogada también, si nos puedes ayudar, nada más a confirmar si es el artículo 21, si me ayudas con eso, sería muy valioso, ¿no? 21 constitucional me parece. La tipología, pues tiene propósitos fundamentales, por supuesto, ¿no? Evidentemente, ya aterrizando lo que es esta sesión y ya para ir abriendo los ejemplos, pues las tipologías pues, pretenden tan solo generar esas señales de alerta, mecanismos de control, le quieres llamar herramientas de compliance para generar políticas de procedimientos. Sí, las tipologías al interior de las empresas o de los diversos agentes pretenden generar esos niveles de alerta y de control a través de este comportamiento y tendencia de lo criminal, ¿no? Entonces, aquí es muy importante definir que, imagínense, señores, en el tema de la corrupción, tenemos un conjunto de operaciones, me parece que van alrededor de 11 fracciones para poder llegar al tipo de la corrupción, y si lo conjugamos con los 15 supuestos más los 2 de la segunda fracción del artículo 400 bis, ¿cuántos escenarios de tipología podemos tener? Me queda claro que es exponencial a estos mismos y a la misma imaginación que pudiéramos tener las personas. Por ejemplo, la corrupción, le decía, ¿qué es corrupción a la luz de esta nueva regulación desde 2019? Hay que decir, son 13 conductas, perdón, hay que decir que esto ya estaba configurado como un delitos cometidos con los servidores públicos. Sin embargo, parte de la crítica que todavía se hace es de que todavía no queda del todo comprendido, o queda este capítulo de los delitos cometidos contra los servidores públicos, que fue reformado delitos por hecho de corrupción, tenía un capítulo segundo también, este título, que era en relación a la impartición de justicia. Eso segundo no fue reformado, solo fue lo primero. Entonces, ¿por qué el tema de los jueces, dijéramos, quedó fuera del tema de la corrupción cuando debiera estar implícito por obvias razones? Me parece que son áreas de oportunidad, y en este modelo de ambientación o tropicalización de los ambientes internacionales es un buen ejercicio. Bueno, más preciso, tampoco es tema en sí, el contenido no fue tema novedoso, más allá de cambiar el régimen, y sí dejarlo ya como aquellos delitos que merecen prisión preventiva oficiosa a la luz del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y por supuesto el tema de 18 de la Constitución, o 19, híjoles, pero soy muy malo para eso, pero bueno, podemos checar la Constitución. Ejercicio ilícito del servidor público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho, somos lo mismo, cohecho de servidores públicos extranjeros, peculado, enriquecimiento ilícito, ¿no? Son los delitos que pueden llevar al ambiente de corrupción. Si a estos delitos los conjugamos con los otros delitos en relación al tema del lavado de dinero, a las otras posibilidades de lavado de dinero, esas 15 fracciones o 15 verbos rectores que le han llamado, podemos entender que la tipología es tan compleja como el mismo pensamiento de las personas. Una tipología en el contexto 23. Perdóname. Gracias, Manuel. Eso, perdóname. Pues ahí está, 23. No sé por qué dije 21. Muchas gracias, Una tipología en el contexto de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo internacional se entiende como esta clasificación y descripción de técnicas y métodos, por supuesto también traducido a lo que es el tema de la corrupción, que organizan las organizaciones criminales, o en este caso el sujeto que
delinque y que comete el delito de corrupción, para dar apariencia en lavado de dinero de legalidad, allá es simplemente obtener el recurso, a los fondos de procedencia ilícita, ¿no? Mediante pues estas conductas y esta última fracción o última esfera que que nos comprende o que comprende también a aquellas personas que quieren ayudar o incurrir en esos aspectos, ¿no? Al lavador de dinero. Y en ese sentido, las fuentes como lo habíamos planteado en la primera pregunta, o las primeras preguntas que hemos puesto en este pastel de preguntas, pues evidentemente para llegar a esas tipologías es análisis de sentencia, análisis de casos, estudios de fases del GAFI o de cualquier otra organización que lo pueda proveer. Tenemos tipologías para la cooperación y desarrollo económicos, por supuesto en México por la UIF, el GAFI en este caso, y la intención de esto es justamente, como habíamos visto allá, generar esas señales de alerta, los escenarios de riesgo, y en materia también de la Comisión de los Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, y por supuesto de corrupción. La intención de estas tipologías al interior de lo macroeconómico que le corresponde a la UIF, es definir políticas públicas y privadas. Y al interior de lo micro, o de una fase intermedia, que podría ser el sector bancario, es capacitar, mejorar la investigación criminal y capacitar la investigación a los oficiales de cumplimiento en cualquiera de las áreas. También lo podemos traducir a la luz de lo que pretende el tema del lavado de dinero. Entonces, las tipologías que eventualmente derivan de estos escenarios o que pretenden en un momento dado, en un factor de riesgo establecerse, pues derivan por supuesto, de las amenazas, las vulnerabilidades y el impacto posible como una gestión de riesgos mismo lo demanda en el común denominador o en los estándares internacionales. Esto mismo lo tiene, por supuesto, cuando hablamos de esta evaluación nacional de riesgos, comprende siempre estas etapas, ¿no? Las amenazas o esos apartados a las amenazas, las vulnerabilidades y el impacto posible. Hay que entender, y eso sí lo acoto porque me parece importante hacerlo, que no es una tipología y que eventualmente nos dejen claro que tan solo pretenden ayudarnos en la definición de políticas internas que mejoren nuestro marco de compliance. ¿Hasta aquí alguna pregunta, estimado Ricardo? No tenemos por ahí preguntas, Gabriel. Parece que, de hecho, ha sido muy, muy clara tu exposición, ¿eh? Pues muchas gracias. Entonces, pues, y si no, pues ahí le dejo el material y regularmente les voy citando la cita, les voy dejando, perdón, la cita en las diapositivas mismas, o si no al final me parece. Bueno, al final les voy a regalar una suscripción, acuérdense. Bien. No son una investigación judicial, no son un estudio sobre un fenómeno, no son análisis de riesgos como tal, simplemente te ayudan para que tú los desarrolles, ¿no? Ya lo habíamos comentado, se los dejo ahí. ¿Qué comprende la metodología? La verdad que cuando vemos las metodologías que vamos a mostrar un poco más adelante, que hay otras, han ido saliendo, y esto es, pues, por supuesto, es evolutivo, no es algo terminado o un producto definido, vaya, porque, insisto, en virtud de la imaginación y las condiciones que se van gestando, hoy tenemos mucho el tema del fraude a través de lo cibernético, y con una liga aquí te van mandando y te van robando una serie de cosas. Es una metodología, comprende en lo general estas etapas, ¿no? El método, la técnica, el vehículo y, por supuesto, la descripción de un caso que nos pueda ayudar a nosotros a comprender cómo es lo que vamos a ver a la luz. Vamos a analizar 2 primeras, 3 más, tan solo para tener la idea. Y, por supuesto, yo creo que como intención de las comisiones de trabajo, pues es que también cada uno vaya cultivándose o reforzando esos comentarios, de entrada verificándolos y segundo reforzándolos a la luz del propio estudio, ¿no? Método, identifica la actividad realizada para el lavado de activos ilícitos o el financiamiento del terrorismo, hablando del tema del lavado de dinero. Es trasladable al tema de la corrupción. La técnica debe describir los procedimientos utilizados para la realización de la actividad o el método empleado para el lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. El vehículo, por supuesto, el instrumento financiero, el seguro, que utilizó el Bitcoin, no sé. El caso, el ejemplo de cómo esto se fue dando, y ahí así parte, de hecho, el análisis de la tipología de la DIAN en materia de corrupción.
Indicador o señal de alerta, pues, ¿dónde están los factores de riesgo? Y vamos a ver que cuando se habla de contratación, pues evidentemente sobre todo relajación primero de las bases de contratación, o sea, modifica las bases de contratación, y cuando se empiezan a modificar bases de contratación ya puede haber señales de corrupción. Por supuesto, si no se modifican las bases, se modifican también los criterios de elección sobre esas mismas bases, y entonces, bueno, al final del día son indicadores que en el ámbito de la corrupción, a la luz de lo público, pero que son trasladables a la luz de lo privado en virtud de los tamaños de las empresas, pues evidentemente nos van dando elementos como guía importante. El indicador o señal, ¿dónde está lo toral, el riesgo o la operación clave, y las tendencias, ¿no? La descripción y desarrollo estimado de una actividad en el tiempo, el cual puede variar dependiendo, por supuesto, aspectos particulares donde se comete el delito, como la región en un momento dado. ¿Cómo, cuándo y dónde? Si nos quedamos con esas preguntas, que es una tipología, ¿cómo, cuándo y dónde? Y a lo mejor hasta con qué podríamos responder a lo que nos puede quedar en la idea, algo más claro, ¿no? ¿Cómo, cuándo y dónde? Y a lo mejor con qué instrumentos, pues, hacerlo, ¿no? Y esto nada más una breve referencia a lo que es lo penal. Estas son las 10 tipologías que les vamos a empezar a, no sé, cualquiera, yo les propongo pues la uno, que es la más común, y hay otras, ¿verdad? Beneficiarios fantasmas también, que a la luz de los servicios públicos, de esos subsidios, acordemos que en México ya tenemos ya unos 5 o 6 años más o menos con un padrón de beneficiarios de los programas, y miren que en esas épocas se apoya, hay muchísimo al respecto, ¿verdad? Entonces ahí esto se comprende por una descripción, un gráfico, esas tipologías de la DIAN, el listado de alerta, y por supuesto los listados de consejo. Ahí les dejo el link en la página si lo quieren descargar directamente cuando les llegue este material, que gustosamente se los voy a compartir, Ricardo. Y bueno, pues tipología 1, tráfico de influencias para la adjudicación de contratos. La 2, la organización de redes clientelares en las entidades distritales. La 3, solicitud y pago de coimas, sobornos, dígase, o mordidas. 4, alianzas estratégicas para beneficio particular. La tipología 5, ofrecimiento y pago de sobornos. Allá era la solicitud y aquí era el ofrecimiento. La tipología 6, supervisión e interventoría desleal. La 7, consorcios, uniones temporales de papel. Tipología 8, beneficiarios fantasmas. Tipología 9, adquisiciones a la ligera. Y tipología 10, descuido del ejercicio del servicio público. Bien. Antes de entrar a hablar de otras tipologías, quiero mostrar justamente, como parte de esto, pues la tipología, ¿no? Estamos platicando ya. Entonces, gráfico 1, tan solo para ir comprendiendo todo esto, y ya para ir haciendo un comentario de cierre, si me lo permiten. Tráfico de influencias para la adjudicación de contratos. Esta tipología se refiere a la injerencia de un servidor público en la rama legislativa. En este caso, pues, Congreso de la Unión. Estamos hablando del ámbito federal. En un proceso de contratación de servicios de una entidad pública de la rama ejecutiva. Como es una tipología, tiene que hablar de estos dos escenarios, ¿verdad? El servidor utiliza de manera indebida su posición como miembro de una corporación pública para presionar el direccionamiento de un proceso precontractual e incidir en la adjudicación de una licitación a favor de un proponente en particular, afectando de manera grave los principios de ojo, estos principios habría que rescatarlos a la ley a la ley mexicana, que se parecen mucho, pero bueno, están, insisto, contextualizados en la ley colombiana, ¿no? En los principios de selección objetiva, transparencia, responsabilidad, igualdad y economía, previstos en los estatutos de contratación pública, aquí ya tenemos nuestras leyes, y poniendo en grave riesgo la prestación de un servicio directamente relacionado con la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad. Pausa. ¿Se acuerdan de las vacunas que tenían agua de un señor que está en la cárcel, que era gobernador del estado de Veracruz? Sí. Pues evidentemente, satisfacción de necesidades básicas, y más que básicas hoy, son vitales a la luz de los problemas. ¿Se acuerdan de los problemas de cáncer? Bueno, el servidor se beneficia del pago de comisiones y otros tipos de beneficios que recibe del proponente que fue favorecido del proceso. Con el dinero recibido por comisiones indebidas, el servidor invierte en proyectos inmobiliarios. Pero fíjense qué viene después. Por eso
cuando a la luz de las soluciones de lavado de dinero y de las áreas de expertise que vamos desarrollando con los clientes o empresarios en las cámaras o gremios, vamos entendiendo que hay cosas que checan pero no cuadran, dicen, ¿verdad? Empiezo a invertir y luego empiezo a desinvertir. Vamos a ver cómo lo hace de esta manera, miren. A título propio y o a través de personas, ¿eh? Si es a título propio, evidentemente habría que ver si en México se configura el tema del lavado de dinero, pero cuando es a través de personas cercanas, sin duda que hay lavado de dinero metido porque le estamos ayudando. Luego desiste, ese es el tema, luego desiste los negocios y solicita la devolución. Ya se rompe la lógica económica. Allá cuando les hablaba del 400 bis, en una parte de ello, les expreso como esos motivos o esos indicios cuando se rompen la lógica económica en las transacciones. De los dineros en cheques en gerencias de fiduciarias, con el propósito de dar apariencia de legalidad al dinero obtenido en un delito contra la administración pública y no despertar sospechas en el desarrollo posterior de otros negocios a cualquier sector de la economía. Hay que decir una cosa, que en el tema de actividades vulnerables, Colombia tiene más actividades vulnerables de las que México tiene consideradas. Y una de esas pues, es el transporte, no solo de valores, ¿no? Sino el transporte en general, pero hay otras. Entonces, en realidad sí estamos en un marco muy similar a lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, el servidor público, que en un momento dado está en el centro, empieza a hacer una presión indebida. Esa es la ruta como se va asumiendo. Digo, no es un flujograma como tal, con sus iconos de inicio, de toma de decisiones. Bueno, aquí empieza el servidor público, empieza a hacer esta presión para direccionar hacia esta empresa la adjudicación del contrato, ¿no? Evidentemente, esta persona recibe el dinero y lo lleva a las inversiones que ya nos ha hablado, pero al final decide que le pidan y que le reintegren el dinero. Y para meterlo como al sector financiero sustancialmente. Por eso la ley de lavado de dinero en México dice que cuando eventualmente tú haces esta operación y lo llegas a hacer en efectivo, pues cuando le vas a revertir la operación tienes que ir a la ley, pero al banco, sacar los cuantos millones de pesos en efectivo, no sé si eso de entrada también sea un riesgo, y devolvérselo en efectivo a la persona que te lo dio, ¿no? Para que no se vulnere el sector financiero. Es un tema importante por ahí. Bueno, solo les muestro la primera y ya me continúo, ¿no? Y les comparto el material y sin embargo ya les digo dónde está la liga también. Alerta de esto. Si usted observa varias de estas alertas, puede estar presenciando la tipología en su entidad. Existencia de intereses políticos en la gestión de la entidad. Dígase, tanto en la empresa como en la dependencia. Modificaciones excesivas del plan anual de adquisiciones en un periodo corto. Son indicadores muy duros, ¿no? Son muy medibles además, ¿no? La intención es eso. Fluctuaciones irregulares, en la contratación de la entidad que coinciden con las dinámicas propias de los procesos electorales. ¿Y por qué estamos hablando de eso ahorita? Digo, no se olviden el próximo domingo, ¿eh? Adjudicación de contratos en una alta proporción al mismo proponente. Adjudicación de contratos por valores significativamente mayores a los precios de mercado de los servicios en cuestión. Ambigüedad, poca claridad y generalidad de los términos de referencia en la contratación, modificaciones injustificadas de los mismos y o cambios de la modalidad de contratación que impiden la pluralidad de oferentes. Existencia de estudios previos notablemente direccionados. Existencia de evidencias de que la evaluación jurídica, técnica y financiera no estuvo direccionada. Y señores, si aquí no hay alguien que lo sepa evaluar adecuadamente porque tenemos el 90% de honestidad, 10% de capacidad, ¿dónde quedamos? Los funcionarios encargados de estructurar el proceso de contratación no cuentan con el perfil para desarrollar estas funciones. Perdón, señores, por eso les decía, suena bien, pero se hace mal. Y además, ¿dónde están las instituciones ya creadas? ¿Dónde está el Sistema Nacional Anticorrupción a la luz de todo esto que está sucediendo? Y que no solo se está sucediendo, se hace con una especie de, ¿cómo le llaman cuando difundes un delito? Una apología
donde dice, sí, contrato 90% velocidad y 10% capacidad, y casi nos deben decir, no, al final, ¿y qué? Pues eso es una apología de un delito de corrupción. Y sin embargo, no tenemos un pronunciamiento de nuestros, ya no de nuestras instituciones, dijéramos, públicas, ¿verdad? Ni de los gremios, de las instituciones ciudadanas. Cambios repentinos e injustificados de los funcionarios responsables de estructurar el proceso de contratación, precios muy similares de la propuesta económico favorecida de los estudios previos, bueno, en fin, tampoco se trata de leer todos, pero sí aquí lo interesante, consejos, y porque al final nos viene el tema de la vinculación con el tema del lavado de dinero, ¿no? Que justamente es lo importante. Obviamente aquí estamos hablando, perdón, si además de determinar estas otras señales de alerta se están presentando usted, estas otras, está frente al tema del lavado de dinero. Mediación de personas expuestas políticamente. Realización de negocios, utilización de instrumentos financieros de inversión por parte de personas que no lo hacían habitualmente. Acuérdense que el dinero fácil se paga caro, está la campaña, ¿no? Del ayuno de sí, justamente aquí en México, y donde se utilizaban a jóvenes que no tenían un perfil socioeconómico adecuado. Ojo, hoy por hoy los registros públicos, el CIGER y todos los el propio portal de sociedades mercantiles de la Secretaría de Economía ayudan a todo este discernimiento. Desistimiento de los negocios realizados para generar la devolución de recursos. Habíamos visto negociación de títulos valores provenientes de entidades financieras, cambio de cheques por ventanilla por altas sumas de dinero que afectan las cuentas de entidades estatales, y beneficiarios de cheques que cobran por ventanilla son personas muy jóvenes. También estamos hablando que eso tiene 2018, tampoco es nuevo esta tipología. Consejos, tenga usted en cuenta lo siguiente, ¿no? Mejorar los procesos de planeación con el fin de garantizar las decisiones que se basen, en criterios técnicos y propendan por la defensa de los intereses de la entidad. Elaborar estudios de mercado adecuados. Bueno, al final del día, señores, pues tampoco lo vamos a leer todo, se las dejo, ¿no? Y así nos vamos con cada una de las tipologías que aquí ya les hemos dicho, ¿no? Otras tipologías, estas ya de lavado de dinero, pues por parte de la UIF, la Comisión Nacional Bancaria, el Grupo ECMO, el GAFI, por esta parte. Bueno, pues aquí el tema, algunos de los propósitos sustanciales de cómo incidir esas tipologías dentro del aspecto operativo, tanto de las instituciones del sistema financiero, a la luz de la Comisión Nacional Bancaria, pero en realidad a cualquier agente que esté sobre todo en un marco de prevención del lavado de dinero a través del diseño de políticas de cumplimiento y de control, a través de esos tres elementos, la identificación, medición y mitigantes, ¿no? Que es justamente lo que debemos tener. Aquí en México, en materia de otros temas de corrupción o lavado de dinero, pues tenemos ese sindicato que la verdad se parece mucho al caso de una persona que es maestra, y bueno, pues al final del día salió absuelta hoy por hoy, ¿no? Se los dejo también aquí. La OCDE ha dicho otro tipo de tipologías, ha enfocado mucho el tema de las criptomonedas, vienen temas, se han estado pronunciando de manera constante al respecto, también se los dejo en esta línea. Estas incidencias delictivas no han cambiado, la verdad que por no ser solo propio de la corrupción, sino también hay otros delitos inmersos, pues la verdad que no les voy a mostrar más que las puras gráficas, se los dejo también para que las puedan analizar, también les dejo las fuentes, las quise actualizar, no han actualizado las fuentes, y estoy hablando de los datos abiertos de la Fiscalía General de la República, no se han actualizado. Bueno, señores, parafraseando a Sócrates, este señor citado en la alegoría de la caverna, ¿verdad? Pues, por nuestro amigo Platón, ojalá fuera nuestro amigo. Si la búsqueda de la verdad es un delito, entonces seamos todos culpables, ¿verdad? Y por eso les decía que el aporte banal para mí es la ignorancia, la negligencia, la impericia, no saberlo hacer, la resistencia y también la indiferencia. Todo esto para nosotros me parece que es el problema de la CIA, sustancialmente hablando, ¿verdad? Hay que cumplir, señores, pero no solo por miedo al castigo. Por eso les decía, cuando las sanciones penales y fiscales acontecen, el compliance florece. Hay que cumplir, pero no solo por castigo, sino por deber de conciencia. Y se los cito, por la misma razón pagan los impuestos y deben considerar que nos cobran, con todo respeto, insisto, como funcionarios de Dios. Den pues a cada uno lo que les corresponde, el impuesto si se les debe impuesto, las tasas si se les deben tasas, y la obediencia si se debe, corresponde obedecer
y respeto si se le debe respeto. Y aquí, pues para los que le quieran la nota, pues ahí está de dónde estamos tomando esto, para que no digan allá de que, ay, sí, unos hacen allá. Bueno, la verdad que pues ahí están las citas. Esto es lo que yo les quiero ofrecer, señores, una suscripción gratuita. Pues, ahí pueden ver muchas cosas en materia de riesgos fiscales gratuitos. Invito, suscríbanse, y si no les gusta, pues suscríbanse. Y pasó, y ahí, bueno, ahí les dejo alguna otra referencia que es de lo que hacemos en lo personal. Y al final del día, es gratis esto, digo, al final del día no les va a costar más que su tiempo de investigación. Y la riqueza humana, señores, más redituable para mí es el conocimiento. Y traes tu propio seguro integrado, ¿verdad? Lo llegas a todas partes sin miedo a perderlo, si realmente tienes el conocimiento. Muchas gracias, estimado Ricardo, estimados amigos. Me pasé 10 minutos en función de las 8:15, que, bueno, en este caso 10:15 que empezamos de este lado, ¿no? Sí. Oh, muy bien, Gabriel, muchas gracias. La verdad que nos dejas un tema para reflexionar. Se insiste mucho sobre la importancia de la vinculación del contador público en las actividades económicas y generación de información financiera de las empresas. Entonces, vale la pena darle una releída a nuestro código de ética y, como bien dices, cumplir por ser conscientes y tener esa conciencia, pues, de cumplir por el deber de ser, ¿no? Gracias, Gabriel. Pues a ti, Ricardo, Mario, que fue el vínculo. Así es, gracias, Mario. Sí. Y a todos los amigos aquí. A ver si alguien tiene por ahí un comentario también, por favor. Al contrario, ustedes, Ricardo, Gabriel, muchas gracias por aceptar la invitación y esperemos no sea la última vez tenerte aquí y que pronto puedas darte una vuelta desde Chiapas a Tijuana, ya sabes, cordialmente invitado. Muchísimas gracias. Es un gran estado, son muy cálidos ustedes, no solo por el clima también, ¿verdad? Pero pues, y siendo del norte y cálidos, digo, es que uno se compromete con las palabras, ¿verdad? Pero siendo del norte y cálidos, sí es un mérito especial, es un don especial. Amigo, muchas gracias por la presentación. Se notó la preparación de todas las fuentes que nos muestras. Y es un tema que ahorita ya va entrando en boga también en el IMSP, pero es un tema reciente, Néstor. O sea, no lo habíamos tocado, si te das cuenta, en todas las ponencias hablamos de cómo combatir el lavado de dinero, pero no hablamos de la anticorrupción. Entonces, son de las primeras ponencias que escucho con ese tema. Felicidades por tu investigación, amigo. Muchas gracias. Gracias a ti, Janet. Y bueno, yo sé que esta administración, esta nueva gestión de la comisión, está tomando con dos manos esta consigna anticorrupción y bueno, pues al final del día es hacer patria, ¿no? Así es. ¿Alguien más, Manuel? Néstor, agradecerte tu plática tan rica, tan completa. Yo sé que nos diste una parte de todo eso, gran cúmulo de información que traes. Me encanta donde se combina la contaduría con lo legal, con lo jurídico. Yo soy muy apasionado de los principios jurídicos, soy contador, ¿verdad? Pero soy muy apasionado de los puntos finos, de los principios, de eso que mencionas, que no puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. O sea, me encanta tanto porque es la manera en que podemos defendernos y defender a los clientes, y en la medida que los abogados nos lo comparten, todos esos puntos, pues para nosotros es muy valioso. Yo te agradezco, espero que adelante podamos hacer alguna plática para el colegio. En esta ocasión fue la Comisión de Prevención, pero sí una plática abierta al público para el colegio y de antemano estás invitado. ¿No? Muchas gracias. Muchas gracias. Nada más agregando, un gusto de veras que, como dicen, es un tema que se ha tocado muy poquito y realmente es una base de análisis bien importante, porque cómo convergen todos los organismos para dar su punto de vista. Estoy de acuerdo con el 23 de la Constitución, también nos lo enlazaba el 21 con los comentarios que hizo de la seguridad pública, cómo es perseguir el tema de los delitos. Entonces, cómo se va compaginando todo este tipo de normas que a la vez los van haciendo, están permeándola y vamos a tener un esquema completo. Entonces, son puntos bien bases, todo lo que es tipologías, porque si las leemos a fondo, las comprendemos, decimos, oye, esto está pasando donde yo vivo, esto está pasando en mi entorno, pero como no lo veo con esa óptica, no le doy como que ese clic, ¿no?
hasta que ya lo digo, oye, aquí en la esquina, acá en el centro, acá, ¿por qué? Porque es México y estamos expuestos a todo, ¿no? Y así como a nivel internacional. Nada más hacer ese comentario por mi parte. Un gusto. No, y este último comentario es muy bueno porque de repente nos perdemos en el dinamismo que pareciera que la costumbre es ley y nuestra conciencia se relaja a la luz del marco de actuación desde la generalidad. Y esto lo digo porque seguramente ustedes participan en foros empresariales y no me dejarán mentir de que cuando llegamos a sectores íconos en una economía agregada, la demanda agregada, y lo voy a poner el régimen de construcción, a las diversas cámaras que los agrupan o colegios, de repente hay un gran vicio, lo voy a poner, donde pareciera que la costumbre es ley y que lo hago así porque mi compadre es así o porque hay empresas más grandotas y nunca les pasa nada y yo sigo haciéndolo así, pero entendamos que la construcción es uno de los puntos clave del ejercicio público y que eso genera demanda agregada, insisto, trabajos, empleo, desarrollo, infraestructura, logística y con eso competitividad del país. Y ahí se relaja mucho los ambientes. Eso es un llamado, ¿verdad? A todos los contadores que trabajan dentro del sector privado y en el tema de la construcción, pero también a los profesionales, a nosotros mismos que estamos en la parte independiente, que los asesoramos. Por supuesto, tenemos que partir de qué quieran ellos. Y por supuesto también que, insisto, y recalco esta frase, cuando las sanciones penales o fiscales acontecen, el compliance florece. Si no los motivos no son estrictamente por conveniencia, porque sabemos que el compliance les ayuda a las organizaciones para que el empresario pueda hacer su vida no profesional, no empresarial, su vida personal de manera confiada. Para eso es el compliance, para que no le estén robando incluso, ¿no? Sin embargo, hay que decir que muchas veces se establecen esos programas estrictamente a la luz de un cumplimiento y porque pues, están las sanciones, ¿no? Que evidentemente puede llegar a lo corporal, a lo reputacional. Así es una lucha constante día a día, sobre todo aquí en nuestro México, Gabriel. Pues a la orden, estimados amigos, estoy tan lejos como el celular. Ahí les dejo mis datos de contacto y bueno, los que quieran, pues ahí estamos. Gracias, Gabriel. También te manda felicitar Alonso por tu plática. Ya lo vi, pero yo sé que anda entre chile, mole y manteca. Y Alonso, así es. Felicidades. Oye, pongámosle las mañanitas a Alonso, ¿no? Digo, pues, no podemos irnos sin las mañanitas. Aquí, por favor, mi estimado amigo Alonso. O sea, gracias por ser tu cumpleaños y estar acá. Yo, la verdad, con todo respeto, yo creo que no estaría, si fuera mi caso, y menos siendo de mí, ¿verdad? No, no es cierto. Pero sí, estoy buscando aquí, vas con Chente Fernández, para que eventualmente esto sea más, más... Que no pase desapercibido. Ahí está. Pastelito virtual. Muchas gracias, estimado. Y repito lo que dije en un principio, la verdad, un buen regalo de parte de la comisión que te traigan a ti a que nos des esta gran plática, ¿eh? Excelente plática, sí estuve atento, no creas que no, sí estuve atento. Así es que un honor tenerte aquí, ojalá y no sea la primera y última, ojalá y te tengamos aquí más seguido, porque es garantía de éxito en las pláticas que das. Gracias. Hombre, gracias a ustedes, amigos. Muy bien, Gabriel. Le voy a pedir a nuestra compañera Azucena Rivera que nos haga el favor de otorgarte un reconocimiento por tu participación, Gabriel. ¿Ya ven la pantalla? Adelante, Azucena. ¿Ya ven el reconocimiento en pantalla? Ya, sí, se ve. Perfecto. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Baja California y Colegio de Profesionistas otorga el presente reconocimiento al contador público certificado maestro en impuestos Néstor Gabriel López el más sincero agradecimiento por su valiosa participación como ponente en esta Comisión de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de Baja California, en esquema virtual con el tema Tipologías de corrupción y su vínculo con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Su ponencia contribuye sin duda
sin duda, al análisis y estudio de la prevención del lavado de dinero. Tijuana, Baja California, 4 de abril del 2022. Nuestra presidente, contador público certificado, Yolanda Muloz Pizaña, que es presidente, y el contador público Ricardo López Alba, que es nuestro director de la Comisión de PLD aquí en Baja California. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias y la verdad que es un lujo estar frente a grandes profesionales. Los admiro a muchos de ustedes, que los conozco, y a los que no, bueno, mi amistad también. Gracias, Gabriel. Un aplauso. Gracias. Gracias y hasta la vista. Hasta la vista, amigos. Dios los bendiga. Gracias. Igualmente. Bueno, compañeros, le decía a Manuel, ya tocando otro punto, ¿cómo ven la siguiente sesión? Si la hacemos con la presencia, digo, sin dejar de lado que sigan participando ponentes del interior de la República, pero ¿qué les parece si nosotros nos reunimos ya físicamente y para, pues para convivir, ¿no? No cabe duda que el estar más cerca surgen temas y compartimos experiencias entre nosotros. Se los dejo a su consideración. Claro que sí, Ricardo. Y en caso de que sea virtual, hay que revisar la liga porque a mí me mandó mensaje privado Merced y me dijo, no puedo entrar, no me deja. Jorge me mandó mensaje, luego mandó mensaje al grupo y mandó foto de cómo no le dejaba. Y a mí se me hizo bien raro y me salí de esta sesión y quise entrar con mi teléfono celular y no pude entrar con mi teléfono celular. Entonces, como que en algunos dispositivos se desconecta y ya volví a entrar con mi máquina, nada más para hacer pruebas. Entonces, yo creo que vale la pena que, pues, fueron varios compañeros, incluyendo la prueba que yo hice, que fue difícil que entraran y muchos, por ejemplo, Mercedes y Jorge, no pudieron entrar, pero estuvieron insistiendo. Nada más ahí para checarlo cuando vaya a ser virtual, ¿no? El comentario Claro. lo dejo para esas sesiones. Claro, sí. Yo batallé también para entrar porque me pidió, incluso tuve que cambiar la clave del Zoom, porque no me dejaba, me bloqueó y tuve que hacer el proceso de cambio de contraseña, no sé qué tanto, y creo que a Isaac también le pasó lo mismo, pero algo pasó, quién sabe por qué fallaría esta vez así.